Una proximal encaje recíproco, una distal que viene siendo una artrodia de deslizamiento, una se llama esternoclavicular, la otra se llama acromioclavicular. Y como los maniobros de una bicicleta, la parte interna, 2/3 internos son convexos hacia adelante y el tercio externo convexo hacia atrás, de tal manera que el tercio distal está aplanado y pierde dos caras, la anterior y la posterior, para convertirse en borde anterior y borde posterior. Los 2/3 internos presentan 4 caras, anterior, posterior, superior, inferior, para el pectoral mayor, para el esternocleidomastoideo, para el esternocleidomastoideo y para el músculo subclavio. Pero en el tercio externo, el borde anterior es para el músculo deltoides y el borde posterior para el trapecio. Y en la cara inferior existe cosco, que viene siendo el costo clavicular, el canal del subclavio, el coraco clavicular, que tiene dos partes, que es el conopi, el trapezoideo, que es anteroexterno, y el conopi, que es conoideo posterior-interno. ¿Hasta allá está claro? La escápula es un hueso triangular plano, presenta dos caras, una anterior y una posterior, 3 ángulos, 3 bordes y 3 apófisis. La cara anterior está determinado hacia lo que es la parrilla costal, separada de ella por dos músculos. Uno le pertenece a las costillas, gran serrato, uno le pertenece a la escápula subescapular. No existe una articulación escapulotorácica, es una sinsarcosis, hay músculo entre hueso y hueso, ¿sí? Pero el cuerpo de la escápula, que es una parte junto con la cabeza y el cuello, que son las otras dos partes, está inclinado en sentido anterior de tal manera que la cara anterior queda debajo de la propia escápula y se llama fosa subescapular. En la cara posterior, la espina es lo más característico, divide la cara posterior en dos fosas desiguales, T2, T3, fosa pequeña supraespinosa, T3, T7, fosa más grande infraespinosa. Un borde interno que se aproxima a T3, ¿verdad? Que va del ángulo superior al ángulo inferior de T2 a T7. Un borde externo que se llama axilar, que es intermedio en tamaño y que presenta en la parte más baja el cruce del dorsal ancho, y luego en los 2/3 inferiores al redondo mayor, que en el tercio superior al redondo mayor, y más arriba un tubérculo infraglenoideo donde se inserta el tendón de la porción larga del tríceps. Llegamos a la cavidad glenoidea, un rodete glenoidea aumenta la estabilidad de la articulación escápulo-humeral. Es una articulación de tipo enartrosis esférica con todo tipo de movimientos: flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa, circunducción. Y luego pasamos directamente al tubérculo infraglenoideo para el tendón de la porción larga del tríceps, y luego vamos bajando en el borde externo para arriba, redondo menor, ¿sí? Abajo, redondo mayor, ¿sí? La cara anterior, el subescapular, tiene el borde interno, el sentido anterior, digitaciones de gran serrato, y el sentido posterior, angular, romboides menor y romboides mayor, ¿sí? 3 ligamentos presenta esta escápula. Uno es el ligamento escapular transverso superior, coracoideo supraescapular, que permite el paso del nervio supraescapular y por arriba la arteria del mismo nombre, o escapular superior. Un ligamento escapular transverso inferior que se llama espinoglenoideo, que permite el paso de la arteria y el nervio supraescapulares. Y otro ligamento que va del acromion a la coracoides y se llama coracoacromial o acromio-coracoideo, que forma un puente por encima del músculo supraespinoso. Conclusión: 3 músculos en el cuerpo: SUSI, subescapular, supraespinoso, infraespinoso; en el borde interno, arrorro y hacia adelante, gran serrato; en el borde externo, remador, ¿de acuerdo? Y tenemos una espina que va siguiendo hacia afuera, que queda más ancha y después se desplaza en sentido anterior con el nombre de acromion, en donde en el borde superior y en el borde interno del acromion se va a insertar el trapecio, y en el borde inferior y en el borde externo va a estar el deltoides. ¿Está claro? Húmero. Es un hueso largo, presenta una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. Presenta 9 características: cabeza, cuello anatómico, cuello quirúrgico, troquín, cresta, troquíter, cresta, cordera bicipital, canal intertubercular, ¿sí? En todo esto es importante porque la cabeza es la articulación escapulohumeral, el cuello anatómico delimita la cabeza para unirlo a la epífisis, el cuello quirúrgico une la epífisis con la diáfisis y es rodeado por un nervio circunflejo y los vasos circunflejos humeral anterior y posterior, ¿sí? El troquín presenta 2 inserciones, el músculo subescapular y el ligamento coracohumeral. El troquíter presenta 3 carillas, superior, medio e inferior, para CIR, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, que junto con el subescapular forman manguito de los rotadores. Cresta del troquín para redondo mayor, cresta del troquíter para pectoral mayor, fondo para dorsal ancho, remador, pegma. ¿Está bien?
Bajamos una diáfisis cilíndrica delimitada por un borde interno y un borde externo, pero como la cresta del troquíter es amplia y definida hasta alcanzar la mitad superior, esta divide la cara anterior en anterointerna o anteromedial, anterolateral o anteroexterna, o mejor dicho, interna, externa y posterior. En la cara interna, la llegada del coraco braquial perforado de calceidos atravesado por un nervio. En la cara externa, tuberosidad deltoidea para un músculo deltoides. En la cara posterior, un canal radial o de torsión donde está el nervio radial y la arteria humeral profunda. Un canal oblicuo de región superinterna, región infraexterna que nos lleva hacia el tabique intermuscular externo, donde el nervio radial con la descendente humeral anterior atravesarán el tabique intermuscular externo, mientras que el interno estará atravesado por conecu, dos colaterales que acompañan al nervio cubital. ¿Está bien? Cuando llegamos a la parte distal de la diáfisis humeral, allá nos llega la cresta del troquíter y nada más tenemos cara anterior y cara posterior, y en la anterior tenemos al músculo flexor más importante de la articulación del codo, que se llama braquial anterior. Encima de él, el deslizamiento del nervio musculocutáneo, y cubierto este músculo por el bíceps braquial. El bíceps braquial es un músculo que es el flexor que acompaña al braquial anterior y es el supinador más fuerte del antebrazo, como cuando atornillamos, ¿verdad? Nosotros hacemos un movimiento de supinación muy intensa para poder apretar un tornillo. ¿De acuerdo? La parte proximal, este bíceps tiene dos porciones, una porción larga que va corriendo por la corredera bicipital, pasando por debajo del ligamento humeral transversal Gordon Brody, pasando por encima de la cabeza del húmero en el espacio interarticular hasta alcanzar el tubérculo supraglenoideo, y la porción corta acompaña todo el tiempo al coraco braquial copopecme, a la punta de la apófisis coracoides, donde el pectoral menor es un músculo triangular de base inferomedial y de vértice superolateral y que abarca las costillas 2, 3, 4 y 5, cartílagos costales también, ¿de acuerdo? Se inserta a este nivel y divide a la arteria axilar en tres porciones, la que queda por dentro, la que queda por detrás y la que queda por fuera. ¿De acuerdo? Pero también en base a eso tenemos aquel grupo ganglionar ECA, que está por fuera, que está detrás y está por dentro, externo, central y apical, y dos grupos adicionales, uno hacia adelante a los pectorales y otro posterior hacia la escápula, que es el grupo subescapular, grupo escapular y grupo pectoral. ECA posterior o escapular y anterior o pectoral. ¿Está bien? Llegamos a la parte distal del húmero. Encontramos que el borde interno se continúa como cresta supracondila interna, donde se inserta el tabique intermuscular interno, y el borde externo como cresta supracondila externa, donde se une el tabique intermuscular externo. El interno termina en la epitróclea, el externo termina en el epicóndilo. La epitróclea se llama así porque está encima de la tróclea, y el epicóndilo se llama así porque está encima del cóndilo, y cóndilo, tróclea, epicóndilo, epitróclea, olecoco y dos surcos o crestas supracondilas hacen 9 características de esta región, ¿sí? El cóndilo se va a articular exclusivamente con la cabeza del radio. La tróclea se va a articular con la cabeza sigmoidea mayor del cúbito. ¿Está bien? En una articulación que nada más tiene un solo eje, con dos movimientos de flexión y de extensión, en donde el flexor más importante es el braquial anterior y su sinergista el bíceps braquial, y donde el extensor más importante es el tríceps braquial. ¿Correcto? Mientras que coraco bebé es inervado por el músculo cutáneo, el tríceps es inervado por el radial, ¿sí? Cuando llegamos directamente a la articulación del codo, tenemos 3 huesos y 3 articulaciones: húmero radial, húmero cubital y radio cubital superior proximal. Un ligamento anular, un ligamento cuadrado, colateral interno, colateral externo, anterior y posterior, y un neumotécnico dice aqua poco AP. ¿Está bien? Y luego vamos a ver nosotros que el extremo proximal del radio presenta nada más 3 características: cabeza, cuello, tuberosidad, que se inserta el tendón del bíceps braquial. Por la parte interna tenemos 5 características: es un hueso más largo, presenta el olecranon o apófisis mayor o posterior, presenta la apófisis anterior o coronoides y la corona siempre por delante, y entre las dos escotora sigmoidea mayor o escotora troclear que aloja la tróclea del húmero. ¿Está bien? Un tubérculo coronoideo. ¿Y qué más? Nos falta una. Escotadora radial, que es la que va a recibir la cabeza de radio, ¿verdad? De tal manera que cuando nos vamos a la parte distal, mientras que el radio tiene 5 características, que es Carmela AP, carpiana, medial, lateral, anterior y posterior, y que la parte distal tiene 2 superficies articulares, una cuadrangular y una triangular para el semilunar y para el escafoides. La parte distal del cúbito nada más tiene 3, la cabeza, el surco y la apófisis tiroides.
Una articulación radiocubital superior, una articulación radiocubital inferior, ambas trocoides donde el radio rota sobre el cúbito. Una membrana interósea entre las dos y un ligamento de Weybridge que viene oblicuo desde arriba hacia abajo del tubérculo coroideo hasta la parte inferior de la tuberosidad occipital. ¿Alguna pregunta? Los bordes y las caras que tiene el radio y el cúbito son sencillos, bordes VAPI, anterior, posterior, interóseo, donde el interóseo del hueso interno será el externo y donde el interóseo del hueso externo será su interno. Pero las caras es CAPI, CAPEX, anterior, posterior, interna para el hueso interno, anterior, posterior, externa para el hueso externo. ¿Está claro? Cuando estamos a nivel de lo que es el antebrazo, vamos a encontrar que lo más profundo, la cuarta parte distal de la diáfisis del radio cúbito, coronador cuadrado. Y por encima de él, dos tendones importantes, uno único, será para el flexor largo propio del pulgar, y otro que se divide en 4 tendones, como flexor común profundo de los dedos. Por arriba aparece el tercer plano, que sería el segundo de la superficie de la profundidad, y tercero de la profundidad de la superficie, que es el flexor común superficial, y entre ambos estaría cum, el cubital y el mediano. ¿Está bien? Y más arriba tendríamos a propapal fuso, primer plano, que no tiene nada que ver con propapal flex, que son el conjunto de músculos que se originan de un tendón común de la epicrópila, como es la subx1, que es el conjunto de músculos que se origina del epicóndilo. Y entonces en el grupo externo especial tendríamos a surrarra, que era el braquio radial o supinador largo con primer y segundo radiales inervados por el nervio radial. Y luego tendríamos un grupo posterior dividido en 2 planos, profundo pegado al hueso, superficial pegado a la piel, en donde el profundo es como tirarse a la piscina, decimos swap x, y después de esos 5 tenemos a 4 x, empezamos en el codo con el supinador y terminamos en el codo con el ancorio. Y ripo, que viene siendo una rama del nervio radial, atraviesa el supinador corto y desciende entre swap x y xx1, inervando a los 9 músculos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Cuando llegamos directamente. Yo tengo sobre el ligamento cuadrado. Realmente, ¿dónde está ubicado exactamente? Porque no lo encuentro en el libro. Es muy chiquitito. ¿Es chico? Bien, tú tienes, por ejemplo, en una vista superior, tienes acá la cabeza del radio y tienes directamente la escotadura radial, pues aquí está la articulación, ¿correcto? Entonces hay un ligamento que va de aquí rodeando, que se llama anular, y aquí pegadito, acá abajo de todo esto, aquí abajito, chiquitito, ligamento cuadrado de denuncia. Nada más es la parte de acá abajo. Vamos a ver, la escotadura radial presenta un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. ¿Está bien? Del borde anterior al borde posterior va a ir el ligamento anular. Y del borde inferior a la parte adyacente del radio va el ligamento cuadrado. O sea, chiquitito, extremadamente pequeño. Ligamento cuadrado de denuncia. ¿Está bien? En la parte distal tenemos solamente un ligamento fibrocartílago articular de aspecto triangular que nace de la escotadura que está allá abajito, ¿verdad? Entonces, mientras que uno tenía la escotadura radial, la de abajo, escotadura cubital olar, ¿sí? Y de allá el vértice en el espacio surco que separa la cabeza de la apófisis tiroides. Y este impedía la articulación cúbito-carpiana, porque sí existe articulación radiocarpiana, pero no existe articulación cúbito-carpiana. Llegamos al carpo, ¿sí? Epífisis capa, pisiforme piramidal semilunar escafoides, hilera proximal, hilera distal, uncinado, grande, trapezoide, trapecio. ¿Sí? El pisiforme es el más pequeño, es el último en ossificarse, es un hueso sesamoideo que se desarrolla en el tendón del cubital anterior. Participa como límite junto con el piramidal, al cual está viendo todo el tiempo en el canal de Guyot. ¿Está bien? Estos huesos internos, que es el pisiforme, el piramidal y el hueso ganchoso, y los huesos externos, que es el escafoides y el trapecio, brindan los orígenes e inserciones del ligamento anular anterior del carpo o retináculo flexor y el ligamento anular posterior del carpo o retináculo extensor. Y el retináculo flexor, todos los tendones pasan debajo, excepto prácticamente el palmar largo, que es el único que pasa en sentido anterior. ¿Sí? Cuando vamos directamente a los huesos, el piramidal no tiene nada de especial más que participar en el canal de Guyon, pero el semilunar es el hueso que más frecuentemente se usa. Su relación se lleva a cabo para el nervio mediano, participa en la articulación radiocarpiana, ¿de acuerdo? Y luego vemos el hueso más grande de la hilera proximal, que es el escafoides, que presenta un subtubérculo y es el hueso que más frecuentemente se fractura, pero no es el más grande del carpo, porque el más grande pues es el grande. ¿Está bien? Es el más grande de la hilera proximal, ¿de acuerdo? En la parte distal vamos a encontrar el uncinado que participa en el canal de Guyon, junto con el grande que se articula con un montón, incluyendo directamente
al segundo, ¿verdad? En el cual vamos a encontrar los dedos, se enumeran prácticamente del primero al quinto, en donde tenemos que el más grueso es el primero, el más largo es el segundo, luego viene el tercero que tiene apófisis estiloides, el cuarto nada en especial y el quinto que presenta un pequeño tubérculo para el cubital posterior. ¿Sí? Y entonces decimos que la mano presenta tres regiones: hipotenar, tenar, medio palmar, en donde la región tenar tiene a 4 músculos, pero no es lo mismo región tenar que eminencia tenar. Eminencia son 3, above, y la parte profunda tiene el aductor que tiene 4 características. Ser más profundo, ser el único que no es inervado por el nervio mediano, que es atravesado por la arteria radial y que es inervado por la rama terminal del cubital y no por el mediano, ¿verdad? No participa en la eminencia tenar. ¿Sí? En cambio, los 4 músculos pafo, palmar, aductor, flexor corto y oponente del meñique, todos son inervados por la rama del hipotenar procedente del nervio cubital. En la parte de la mano, 25, 2 colaterales digitales palmares del cubital y 5 del mediano hacen la sensibilidad de la mano, en parte anterior, y a 5 centímetros fuera arriba nace una rama del cubital que se dirige hacia atrás, rama cúbito dorsal, que emite 3 ramas colaterales digitales dorsales que junto con las 4 que vienen del rasgo nos da cura 34 para toda la parte posterior. Los tendones del flexor común superficial llegan a los lados de la base de la falange media y los tendones del flexor común profundo llegan a la base de la falange distal. Uno se llama perforante, el profundo, otro se llama perforado, el superficial, ¿está bien? Y vamos a encontrar que todos esos músculos normalmente van a actuar para el movimiento de nuestros dedos y los movimientos de posición y todo, que estará el aductor y el oponente como principales músculos de la región tenar para ese tipo de movimientos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Llevamos como 20 minutos en toda la extremidad. ¿Alguna pregunta? Nada. Ahora vamos a describir todo esto a la pantalla, ¿sí? Y vamos a ir lentamente y ustedes van indicando en qué momento nos vamos deteniendo. En cámara lenta voy a ir. Entonces, esta escápula, que presenta un ángulo superior, un ángulo inferior, que obvio que no podemos ver encima por estar de atrás. Vemos que aquí aparece la acromion acá adelante, donde va a estar la clavícula que se proyecta hacia acá. Vemos que presenta la cavidad clenoidea, que presenta un cuello y que presenta un cuerpo, un tubérculo supraclenoideo, tubérculo infraclenoideo, apófisis coracoides, escotora coracoidea, ángulo superior T2, ángulo inferior T7, ángulo externo T3, raíz de la espina T3. La fosa que viene adelante es subescapular, la fosa que está atrás, una supraespinosa y la que está abajo, infraespinosa. ¿Está bien? A esto vamos a encontrar una articulación en donde está la cabeza, que es mucho más grande, y aquí un rodete que aumenta la superficie articular, rodete clenoideo. Y esta cabeza está delimitada por este cuello anatómico, y el cuello quirúrgico va a unir normalmente lo que es la cabeza al epífisis, y esta cabeza sigue por un borde externo que viene hasta acá afuera para terminar en una epicóndilo y un borde interno que viene hacia abajo y hacia adentro para terminar una epitroclea. Y aquí tenemos la troclea y aquí tenemos el cóndilo, aquí tenemos la troclea, aquí tenemos una fosita condilia, una fosita más profunda, coronoidea y una fosita posterior olecraniana y una cresta supracondilia interna donde va a ir un tabique intermuscular interno y un tabique intermuscular externo, ¿sí? Y de pronto presentamos un troquín con su cresta y un troquíter con su cresta que llega hasta la mitad, y esto hace que la diáfisis quede prácticamente con cara interna, cara externa y cara posterior, y la mitad distal, cara anterior y cara posterior. Aparece una parte sobresaliente, tuberosal deltoidea. Y ahora sí, podemos empezar a llenar de músculos todo esto para ver cómo vamos a hacer la correlación. Para todo esto, le ponemos una estructura proximal, que es el radio. Pondríamos normalmente acá a lo que es el cúbito, ¿de acuerdo? Y tenemos una articulación del codo con 3 huesos en los cuales vamos a encontrar también ligamentos. Veamos cuáles son los ligamentos. Los ligamentos va a venir uno aquí, otro acá y otro acá, que son 3 glenomeral superior, medio, inferior,
un ligamento que va a estar por acá, el transverso de Gordon Brody, y un ligamento que va a ir de aquí a acá, que es el ligamento coracohumeral. 5 ligamentos, glenosumis CT, son todos los ligamentos que están en la articulación escapulohumeral. Pero aquí vamos a encontrar un ligamento que pasa aquí, acá atrás, y acá este chiquitito que lo vemos desde acá arriba, cuadradeno C, un ligamento que viene por acá, colateral interno, un ligamento que viene por acá, colateral, uno que viene acá adelante anterior y uno que viene por detrás, posterior, aqua, poco, aqua. ¿Sí? Y ahora vamos a llenar de músculos todo esto y vamos a encontrar a este músculo. Subescapular, quitamos las digitaciones del serrato, correcto. Vemos a la escápula en su parte posterior, el elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor, ¿estamos bien? Arrorro. Si fuera esto transparente, vamos a ponerlo con nuestro color para que no se los confundan, estaría normalmente esto hasta acá, con una fosa supraespinosa para el músculo supraespinoso, y abajo un músculo infraespinoso, ¿está bien? Y en esta parte de acá adelante podríamos ver perfecto al redondo menor aquí, y lo vemos perfecto hasta acá, pero de pronto lo perdemos de vista porque te llega atrás. Y tenemos entonces que aquí se encuentra supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, y este que es el supraescapular haciendo circ, como el grupo de manguitos ortodoxos. ¿Está bien? Siguiendo normalmente esto, vemos un músculo que viene por acá, atrás, deltoides, y vemos que de la apófisis coracoides viene un músculo local interna, y que este músculo coracohumeral o coracobraquial presenta a este nervio, y que donde terminan esos dos se origina este, que se inserta acá, y este es el braquial anterior, y ahora el nervio sale para posarse encima de este, y de acá emite una rama hacia el antebrazo que se llama antebraquial cutánea externa. ¿Sí? Antebraquial cutánea externa. Alejandra Cecilia. Entonces, esto que tenemos a este nivel es el nervio músculo cutáneo, cubierto por un músculo que viene acá. Bíceps. Bíceps. Entonces, el bíceps es un músculo que viene aquí y viene acá, ¿correcto? Y se va a insertar directamente acá, hacia la parte posterior, ¿de acuerdo? De la tuberosidad bicipital del radio. Y este, como es un bíceps, tiene esta parte que va directamente acá, a coco pegme. Y la otra que viene directamente acá, y ahora tenemos un tendón que cruza, que pasa directamente y que se va a insertar directamente acá, y que esa es la porción larga del bíceps. ¿Está bien? Y ya tenemos nosotros lo que es esta parte. Nosotros tendríamos a un músculo que viene aquí adelante, que es el pectoral menor. Y siguiendo aquí, normalmente estaría otro músculo que sería el volumen de la parte anterior del tórax, que sería el pectoral mayor. ¿Sí? Bueno, cuando llegamos hasta ese punto, aparece entonces de aquí, aparece un músculo que va acá a la parte externa, que viene siendo el pronador redondo, cuyas fibras profundas bajan aquí abajito. Entonces hay un fascículo coronoideo y hay un fascículo radial que constituyen normalmente al músculo pronador redondo. Y entre los dos va a aparecer un nervio que está allá, que es el nervio mediano, por allá va a entrar entre los dos, para luego bajar directamente entre el flex y flex. ¿De acuerdo? Y luego después de esto, ustedes van a encontrar que hay un músculo que viene por acá, ¿verdad? Que baja directamente acá, que es el superior largo, y otro músculo que viene directamente acá, que es el palmar, y otro que viene aquí, que es el palmar, y otro que viene aquí, que es el cubital, y nos hacen pro, pa, pal, cu, su. ¿Correcto? Entonces vemos que este conjunto de músculos que incluye al flexor común superficial, en vez de que sea propapalpus, es propapalpuflex, es el conjunto de músculos que nacen de un tendón común, que es el epitrofe, que se llama el epitoflex. ¿Sí? Y la otra ya viene en sentido posterior. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Pero qué pasaría
si yo quiero ver las relaciones anteriores, que no puedo ver aquí porque la parte anterior son costillas y pectoral, ¿sí? Entonces voy a poner exclusivamente la parte anterior. En la parte anterior ponemos la escápula, ponemos al húmero, al cuello anatómico, al cuello quirúrgico, al troquín y su cresta, al troquíter y su cresta, y aquí pondríamos nosotros al húmero para ver las relaciones anteriores. Entonces aquí en la parte anterior estarían las costillas y viniendo prácticamente desde un hueso que viene desde acá, que es la clavícula, y acá abajo las costillas, pues entonces acá sí podríamos ver la relación de esto y de esto, de las tres tipos de fibras claviculares, acromiales y espinales de este músculo deltoides. Y podríamos ver aquí a este músculo que viene aquí, que se origina de acá, que pasa aquí, que viene acá y que viene aquí, haciendo un tendón bilaminar en forma de U, porque las fibras medias se van arriba o se van abajo y se están insertando en la cresta del troquíter, ¿de acuerdo? Pero si nosotros todo esto fuera transparente, pues ya vimos que esta parte está yendo para acá. Y ahora este no tiene problemas, está yendo para acá. Y viniendo desde acá abajo, está el dorsal ancho para meterse directamente al fondo de la corredera bicipital. Y si esto fuera transparente, debajo de esto tendríamos a esto. 2345 alapopis paracoides. Este sería el pectoral menor, el otro sería el pectoral mayor. Y la parte que va de acá a acá, ¿qué sería? La fascia clavipectoral. ¿Sí? La fascia clavipectoral. ¿Alguna pregunta? Está muy elegante, no da ganas de borrarlo. Bueno, vamos a ver mejor por acá. Si nosotros pasamos al antebrazo, en el antebrazo hacemos una disección. Y en esta disección abrimos la piel y abrimos la fascia. Y al abrirla, vamos a encontrar nuestro primer plano, que es este, pronador, y vemos a este músculo, supinador, y vemos una línea imaginaria, y ahora tenemos la fosa antecubital, que no es lo mismo que pliegue de codo. Vemos un músculo que viene acá y se va para acá, palmar, y vemos otro músculo que viene acá y se abre como aquí, que es el palmar largo, y vemos otro músculo que viene aquí, es el cubital, y entre ellos podemos ver a un músculo que se origina de acá y que viene para acá y que se divide en este, que es el flexor común superficial de los dedos. A través del primer plano podemos ver al segundo. De hecho, esto mismo, incluyendo este músculo, serían los epitrocleares. ¿Está bien? Esta sería nuestra primera parte, pero si nosotros vamos viendo la segunda, en donde hemos quitado esto, la fascia, y ahora quitamos los músculos, quitamos el supinador, y quitamos acá el pronador, y quitamos el palmar, y quitamos el palmar, y quitamos el cubital. Lo que nos va a quedar en el siguiente plano sería esto. Venir con este, con 1, con 2, con 3 y con 4, y este es el flexor común superficial. Pero si este flexor común superficial agarro y lo quito, ¿verdad? Me va a quedar el flexor común profundo. Y entre los dos voy a encontrar el cubital y mediano. Pues voy a encontrar acá al nervio cubital, al nervio mediano con sus respectivas arterias, ¿de acuerdo? Y junto con este voy a encontrar a otro, está aquí, que es el flexor largo propio del pulgar en un tercer plano. Y acá abajito, el pronador cuadrado. ¿Está bien? Entonces eso sería prácticamente lo que encontraríamos nosotros en los diferentes planos del antebrazo en la cara anterior. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
El mayor se llama flexor radial. Cuando yo voy a estudiar la axila, que es una cosa que se complica un poco, yo tengo que poner esas costillas, 1, 2, 3 y 4 costillas. Tengo que poner esta parte, que corresponde a la clavícula, tengo que poner a esto, que corresponde a la escápula, y tengo que ver que este espacio que está aquí, este espacio triangular, es el vértice de la axila, ¿correcto? En donde este hueso que está allá atrás, que es la escápula, está recibiendo normalmente el húmero con su cuello, con este. Y entonces aquí, este espacio que está aquí, inclinado como la torre de Pisa, en donde encontramos esta pirámide aquí, esta es la axila. La axila es un espacio piramidal de base inferior y de vértice superior. Somos muy exactos, decimos la base es infero-externa y el vértice es superinterno, ¿sí? El vértice está presentado en un espacio triangular entre la primera costilla, la clavícula por delante y la escápula por detrás. Y su pared interna está representada por las 4 primeras costillas, las 4 digitaciones, el gran serrato y el nervio que baja para inervarlo, es un nervio que hace así, aquí, aquí, aquí y aquí, nervio torácico largo. Esta va a ser nuestra pared interna, ¿está bien? Pero cuando nos vamos a la pared externa, tenemos que hablar de la cara interna de este húmero y de los 2 músculos que están aquí en la parte interna. O sea, aquello que venía directamente a la apófisis coracoides y el músculo que venía acá. Entonces, estos 2 músculos junto con la cara interna de la parte proximal del húmero sería la pared externa de la axila. Y de pronto encontraríamos que en el tórax venimos así y de pronto pasamos aquí para luego bajar acá. Entonces, esto es la poneris axilar la que va a formar la base, ¿está bien? Y nada más me quedaría por saber, porque ya tengo pared medial, pared lateral, base y vértice, la pared anterior y la pared posterior. ¿Sí? ¿Está claro aquí la pared medial? ¿Quién la forma? El serrato y las 4 costillas. costillas, 4 digitaciones, nervio torácico largo. ¿Quién forma la pared externa? La cara interna del húmero y la los... punta del bíceps y la mitad superior de la diáfisis humeral. ¿Quién formará la base? el La tejido. base axilar o poderosa axilar, el vértice. El conducto cervicoaxilar, ¿así se llama? Un espacio triangular entre... ¿Es lo mismo que el conducto cervicoaxilar? Es lo mismo. Ah, ok. ¿Sí? Claro, el conducto cervicoaxilar es de aquí, el cuello, hacia acá, que es un conducto. Pero ese conducto es lo que va de aquí para acá. Y el vértice es el espacio triangular entre este y este. O sea, este espacio que se forma acá, este triangulito, ahí está el vértice de la axila. Pero a través de eso hay una comunicación del cuello hacia la axila, que es el conducto cervicoaxilar. Ok. ¿Sí? Bueno, y entonces nos falta la pared anterior y la pared posterior. ¿Sí? La pared anterior está fácil porque es esto. 1, 2 y 3. Eso